La comunidad de Chacantlé, en Livingston, Izabal, de luto por la muerte del cantante Farruko Pop. La familia pide justicia y gobernación tiene hipótesis. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no entran a conocer consultas del presidente Bernardo Arévalo para destituir a la fiscal general Consuelo Porras. La Fiscalía Especial contra la Impunidad allana el Ministerio de Relaciones Exteriores en busca de pistas por la compra de vacunas Sputnik negociadas con Rusia. Estudiantes de un instituto público en Santa Lucía, Cotzumalguapa, llevan esperando 4 años a que terminen sus aulas. Mientras eso pasa, siguen recibiendo clases virtuales. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este lunes, un día cargado de mucha información. Mi compañera María Luisa Gómez inició con su periodo de vacaciones, pero ya el resto del equipo periodístico preparado para iniciar con la jornada noticiosa. Y lo hacemos desde Izabal, específicamente en Livingston, donde se encuentra nuestra compañera Andrea Domínguez para ofrecernos detalles sobre el último adiós al cantante Farruko Pop. Andrea, te saludamos. Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes acá en Livingston, Izabal, en la aldea que vio nacer a Sebastián Pop, mejor conocido como Farruko Pop. Continúan las honras fúnebres y se lleva a cabo su sepelio en el lugar que lo vio nacer y que hoy también se convertirá en su última morada. Acá se encuentran sus familiares, quienes han permanecido a la espera de que llegue el féretro hasta este lugar, en donde también se han hecho presentes vecinos no solo de la aldea como tal, sino también en este caso han provenido de otros municipios aledaños, tanto de Livingston como de Petén o Alta Verapaz. También en horas de la mañana tuvimos la oportunidad de conversar con su mamá, doña Juana Chocó, quien nos comentaba incluso esos recuerdos que tenía de Sebastián y sobre todo el llamado de justicia. Escuchemos. Un gran dolor. Todo mi cuerpo, aquí nada. Solo quiero agradecer a la gente que mantuvo todo eso. Solo quiero agradecer porque mi hijo no está vivo. Él está muerto, pobre mi hijo. No sé. Solo quiero decir todo el pueblo, yo quiero justicia. Para allí quiero saber con quién ve mi hijo y quiero seguridad para mi hijo. Mi hijo dice, yo quiero un sueño, mamá, para que siga adelante. Pobre mamá, porque me ayudó cuando estoy enfermo, dice. Y no, ahí sé que no lo hizo nada. Por eso muy duele. Se tiene previsto que el sepelio de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop, se lleve a cabo este martes a las 3 de la tarde en el cementerio de la aldea, que se encuentra a unos 600 metros de su hogar. Una aldea que hay que resaltar que se encuentra a unos 360 kilómetros del Palacio Nacional, y donde toda la comunidad de Chacantlé también pide justicia, y hoy se encuentra de luto porque les falta uno de los suyos, Farruko Pop, este joven que su sueño era ser músico y que también se ha convertido en un ejemplo para su comunidad y para otros niños, en donde ahora también las autoridades piden que se vuelque a ver a cada uno de estos niños y sus sueños para evitar que incluso exista la migración. Con esta información yo retorno a los estudios centrales con imágenes de Oscar Vázquez, Anthony Aguirre y Carlos Hernández Ovalle, reportó Andrea Domínguez.
Muchísimas gracias, Andrea, por tu reporte. Y a propósito de esta información, Carlos Roberto López Ortiz compareció este día ante una jueza. El fin de semana fue capturado en la colonia El Limón, en la zona 18, por el crimen de Farruko Pop. El Ministerio Público justifica que las pesquisas implican a López Ortiz en la muerte del cantante guatemalteco. En la audiencia, el Ministerio Público hizo la sindicación y argumentó que el detenido habría estado presente cuando sucedió el crimen. La jueza decidió ligar a proceso penal a López Ortiz por los delitos de encubrimiento propio y por siembra y cultivo. Esto al encontrarse matas de marihuana. Además, la jueza otorgó 2 meses para continuar con la investigación, mientras que el sindicado deberá guardar prisión en el centro preventivo para varones de la zona 18. Y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dice que la percepción de violencia en el país surge de tendencias en las redes sociales que no corresponden a los datos oficiales sobre la incidencia criminal. Jiménez sostiene que los datos evidencian una reducción de la violencia en Guatemala. Otro tema importante es señalar precisamente de que las personas, en un momento en el cual hemos venido dando resultados, hay un punto en el cual esperan más y tienen más expectativas, que es normal y que nosotros creemos que tenemos que responder a esas expectativas. Esas expectativas también pueden generar una percepción de inseguridad. Es decir, hay muchas posibles explicaciones, pero sí, efectivamente, los logros en seguridad y el tema de mayor seguridad, obviamente falta mucho camino por recorrer, porque decir de como que ya resolvimos el problema sería irresponsable de mi parte, pero no corresponde con el tema de la percepción. Bueno, y en el Congreso de la República ya se tiene prevista una citación para el próximo miércoles con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, por parte de los diputados de la bancada Voz, quienes buscan cuestionar al funcionario sobre la requisa y aislamiento de pandilleros por la muerte de Jorge Sebastián Pop, conocido como Farruko Pop. Según los diputados, buscan establecer si existe alguna politización de la violencia, ya que esto sería grave, y también conocer quién puede estar detrás de la percepción de violencia que se está generando en el país. Continuamos con más información. La Corte de Constitucionalidad confirma nuevo revés al gobierno de Bernardo Arévalo. Esta vez los magistrados se abstuvieron de responder a una opinión consultiva que la presidencia hizo hace varias semanas. Este lunes se conoció otro intento fallido por parte del gobierno de Bernardo Arévalo para lograr la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron abstenerse de responder a las interrogantes planteadas por el equipo legal del mandatario el pasado 8 de abril, respecto a si Consuelo Porras era o no idónea para seguir ejerciendo. Las primeras preguntas de la presidencia cuestionaban si el requisito de honorabilidad del fiscal general debe permanecer mientras continúe en el cargo y si la pérdida de ese requisito sería una causa justificada para revocar su nombramiento. La CC dijo al respecto que según el artículo 251 constitucional, el cual describe las cualidades que debe tener el jefe del Ministerio Público, el término honorabilidad no forma parte del texto que se cuestiona por la presidencia, razón por la que no emiten una respuesta. Otra cuestionante es si, al presentar una denuncia contra el fiscal general, eran sus subalternos los que deberían liderar una investigación o el fiscal podría ser suspendido temporalmente, pero la CC refutó que la pregunta es hipotética porque fue creada sobre escenarios que no son parte de la realidad, pasando por alto que según la normativa nacional, la fiscal general goza del derecho de antejuicio y por ello el tribunal no puede pronunciarse sobre supuestos. Otra consulta es si según el artículo 154 de la Ley de Probidad, es posible investigar por faltas administrativas al fiscal general. Sin embargo, la Corte respondió que la Ley de Probidad de Guatemala solo cuenta con 33 artículos y no existe un numeral 154 como lo indicaba la pregunta de la presidencia. La resolución se da en el contexto de diferentes intentos que ha tenido el presidente Arévalo para buscar la remoción de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez.
Y fiscales de la FESI allanaron este día las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para secuestrar evidencia relacionada con la compra de las vacunas Sputnik V, por la cual la semana pasada también se allanó la sede del Ministerio de Salud. Este lunes se registró un nuevo allanamiento como continuación de las investigaciones relacionadas con la compra millonaria de las vacunas rusas Sputnik V. En esta ocasión, las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en la zona 10 de la capital fueron el escenario para el desarrollo de la diligencia, donde el Ministerio Público hizo una inspección, registro y secuestro de evidencias que están relacionadas con el proceso de negociación de dichas vacunas. La semana pasada, los fiscales también allanaron la sede del Ministerio de Salud en la zona 11 en búsqueda de copias de los correos electrónicos de la exministra de Salud Amelia Flores, en los cuales supuestamente se concretó dicha compra de vacunas rusas. Eso tomando en cuenta que en este momento, debido a la pandemia, la mayoría de reuniones o negociaciones se hacían por medios digitales. La tesis de la Fiscalía Especial contra la Impunidad consiste en que mediante una serie de comunicaciones mediante correos electrónicos entre funcionarios del Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores que hubo con personas en la República de Guatemala y en el extranjero. Esta diligencia de investigación tiene como objetivo central sustentar la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Guatemala pagó en plena pandemia por el coronavirus 614.5 millones de quetzales, correspondiente a la mitad del convenio para adquirir en total 16 millones de dosis de esta vacuna, de las cuales la mayoría se vencieron antes de aplicarse a la población. La semana pasada también se confirmó que la FESI solicitó a la Cancillería información sobre el ex canciller Pedro Brolo, quien también estuvo al frente de esta cartera cuando se hizo la negociación. También se requirió información del embajador de Guatemala en Rusia y se suman algunas solicitudes sobre la Coprecovid que se hicieron a 2 secretarías de la Presidencia de la República. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Integrantes del Movimiento Cívico Nacional acudieron este día a la sección de amparos de Torre de Tribunales para presentar un amparo contra la ministra de Educación, Anabela Giraca, por no hacer público el pacto colectivo suscrito con el magisterio. José Echeverría, director de la organización, indicó que el amparo obedece ante la negativa del ministerio de proporcionar la información sobre el proceso de negociación del pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, sindicato liderado por Joviel Acevedo. Echeverría indica que ante la solicitud de información han recibido como respuesta que el Mineduc tiene esa información clasificada como confidencial, sin cumplir con el procedimiento administrativo en la Ley de Acceso a la Información Pública. Continuamos, y el gobierno guatemalteco buscará por medio de la Organización Mundial del Comercio tener respuestas de China sobre el bloqueo a las exportaciones nacionales hacia ese país, que llevan más de una semana retenidas en las aduanas. Algunos de los contenedores han recibido la orden de regresar a Guatemala. Tras casi una semana desde que se conoció el bloqueo de China a las exportaciones guatemaltecas, que ha provocado que varios contenedores estén varados en la aduana de aquel país, las autoridades nacionales aún no tienen una respuesta oficial. Sin embargo, sí buscarán tener una reunión mediante la Organización Mundial del Comercio para obtener una respuesta sobre las razones por las cuales se tomó la medida, y este es el único conducto disponible en este momento, dado que ambos países no tienen relaciones diplomáticas. Hemos instruido a nuestra misión permanente ante la OMC en Ginebra para que llame a una reunión informal, esa es la denominación y ese es el mecanismo, a la delegación de China para conocer de parte de ellos razones y especificaciones de por qué se han dado este tipo de demoras y bloqueos para el ingreso de mercancías de Guatemala en sus aduanas. Hasta el momento, el único recuento que se tiene es de 5 contenedores con nuez de macadamia que quedaron varados la semana pasada. De estos, China ordenó que 2 regresen a Guatemala y ahora se buscan otros mercados que reciban el producto, mientras otros 3 contenedores siguen bajo revisión. Los diputados especulan que las medidas de China se derivan de la visita del canciller guatemalteco a Taiwán para la toma de posesión de las nuevas autoridades de ese país y las comunicaciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo, con el mandatario de esa nación. Esta situación hizo que el gobierno de China Popular se molestara, ¿verdad? Porque rompe el principio de unidad de una sola China, que es un principio internacional de las relaciones que tiene China con el resto de países, y de facto decidió parar el ingreso de contenedores
de exportadores guatemaltecos, principalmente de café y macadamia. Guatemala exportó el año pasado unos 82 millones de dólares en productos a China, mientras que a Taiwán fueron unos 112 millones según las estadísticas. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en videoconferencia, un perito compareció ante el tribunal en el juicio contra 8 personas implicadas en el caso Hogar Seguro. Ella tuvo a su cargo la realización de 13 informes. Hoy ratificó las conclusiones realizadas. El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrió el 8 de marzo de 2017 y dejó como saldo la muerte de 41 niñas y adolescentes. Además, se reportó que 15 más resultaron con heridas. Por otra parte, un tribunal resolvió este día suspender el requerimiento de extradición hacia Estados Unidos de Carlos Alexander Guerra y Guerra. Se le acusa de varios delitos relacionados al tráfico de drogas. El tribunal indicó que previo a conocer la extradición, Guerra deberá solventar un proceso penal en Guatemala. Podemos sentar, señores. Gracias. Carlos Alexander Guerra y Guerra fue capturado el pasado 25 de abril en un centro comercial de San José Pinula y es uno de los 100 más buscados en Guatemala, además con orden de extradición hacia Estados Unidos. El guatemalteco es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por tráfico de drogas. El tribunal resolvió suspender la solicitud hecha por la justicia norteamericana, debido a que Guerra tiene otro proceso pendiente de resolver en Guatemala. La parte resolutiva dice: este tribunal declara que se admite el allanamiento que hace el requerido Carlos Alexander Guerra y Guerra a la solicitud de extradición formulada por el gobierno de los Estados Unidos de América. Como consecuencia de ello, se suspende el trámite del procedimiento de extradición y se ordena poner al requerido a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste coordine con la autoridad del Estado solicitante y verifique la entrega. Para el efecto, háganse las comunicaciones correspondientes a través del conducto respectivo. Se toma nota de la renuncia expresa del requerido y sus abogados defensores al planteamiento de algún recurso o acción ante cualquier órgano jurisdiccional o constitucional. Sobre el caso pendiente que tiene Guerra en Guatemala, el Ministerio Público lo señala de su presunta participación en una organización de tráfico de drogas denominada Los Ipala, organización que realizaba el trasiego de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. Con imágenes de Carlos Ochoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Bueno, y los incendios forestales van en aumento en Guatemala y nuestra fauna y flora están agonizando. Los bosques del país están en llamas y los departamentos más afectados son Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Izabal y Petén. Esto provoca que la fauna y flora de nuestro país corra peligro. Al iniciar mayo, según datos de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED, los incendios habían afectado 24.460 hectáreas. Sin embargo, 27 días después, la situación se agrava. Lejos de controlar y mitigar los incendios, estos han ido en incremento. La última actualización de la CONRED hasta hoy demostró que ya hay más de 41.674 hectáreas afectadas. Esto, según las autoridades de la CONRED y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, está afectando significativamente la biodiversidad de Guatemala, ya que no solo son hectáreas arrasadas por las llamas, también es el hábitat y ecosistema de decenas de animales que están perdiendo su hogar. Hasta el momento, todas las fuerzas de estas instituciones se están centrando en la búsqueda del control del fuego y hasta no lograrlo, no pueden dar datos de la estimación de cuántos animales han perdido la vida por estos incendios. Para Noticiero Guatevisión, reportó Luisa Laguardia.
Y vean la siguiente noticia que tiene que ver con las autoridades que encontraron un tigre de 4 meses en la terraza de una residencia en la colonia Colinas de Monte María Sur, en la zona 7 de Villanueva. Tras recibir una denuncia ciudadana, vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia del animal en una propiedad del área. El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y los bomberos municipales localizaron un tigre de 4 meses en la terraza de una residencia de la colonia Colinas de Montemaría Sur, zona 7 de Villanueva, en seguimiento de una denuncia ciudadana. Vecinos alertaron a las autoridades que en un inmueble del área se encontraba un ejemplar de tigre. Las diligencias comenzaron el 26 de mayo. Veterinarios en especies grandes indican que el espécimen se encuentra en estado de deshidratación y bajo peso corporal. Además, detallan que su especie es de origen asiático, cuyo nombre científico es Panthera tigris, comúnmente conocido como tigre de Bengala. Los bomberos municipales informaron que el rescate fue efectuado en la primera calle 1-3 de la colonia Colinas de Montemaría Sur. Autoridades afirmaron que la especie del tigre rescatado se encuentra en peligro de extinción, según el apéndice 2 de CITES del Convenio Internacional de Comercio de Tráfico de Flora y Fauna Silvestre. Además, la casa en que fue rescatado el felino se encuentra abandonada. Reportó Carmina Montúfar. Y durante esta mañana, elementos de los bomberos municipales se reportaron el rescate de un zorro gris en la segunda avenida Colonia El Carmen, zona 12. El zorro fue entregado al Consejo Nacional Áreas Protegidas para ser evaluado por un veterinario. Posteriormente será liberado. Socorristas informan que no contaban con señales de violencia visibles. Gobierno de Guatemala planifica invertir 2.500 millones de dólares en infraestructura en 4 años. Proyectos de energía, carreteras y metro en la agenda. Al regresar le ampliamos. Y a esta hora de la noche vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludo. Buenas noches. Alberto, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Quiero contarles que José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banco de Guatemala, actualizó las perspectivas inflacionarias para el segundo semestre del año, sobre todo por los acontecimientos registrados en el Medio Oriente que normalmente afectan el precio internacional del barril del petróleo y de los productos refinados que el país importa y consume. En ese contexto, el funcionario recordó que la inflación importada en Guatemala proviene principalmente del petróleo, pero el reporte de abril indica que el ritmo inflacionario fue de 3.36%, aunque se prevé que llegue a 4% en diciembre, lo que estará en el punto central de la meta de inflación. Ese 4% es la misma proyección de inflación para diciembre de 2025. Las divisiones de gasto más afectadas serían alimentos y transportes. Y mire, el gobierno espera invertir en infraestructura hasta 2.500 millones de dólares en 4 años. El Ministerio de Finanzas planifica asignar recursos para la electrificación rural, la red vial y el proyecto de metro urbano. El ciclo presupuestario para lo que será el segundo año de la gestión del presidente Bernardo Arévalo inició por parte del Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, cuyos titulares anunciaron la realización de los talleres de presupuesto abierto para 2025. Aunque no se tiene un monto definido del techo presupuestario ni los indicadores preliminares que lo sustentarían, las autoridades dieron a conocer por lo menos la inversión pública en infraestructura económica por unos 2.500 millones de dólares, que equivalen a 19.425 millones de quetzales, a ejecutarse durante 4 años, incluido el actual. El calendario indica que del 3 al 7 de junio, técnicos del Ministerio de Finanzas y CGPlan abordarán los temas de planificación y fiscal, y del 10 al 14 de junio se presentarán los talleres de presupuesto abierto, por lo que se esperaría la especificación y detalle de cada una de las obras. La literatura económica expone que al haber mayor inversión en infraestructura
infraestructura desde la parte estatal, también se estimula e impulsa la actividad privada y si ésta se logra mantener a largo plazo, puede incidir en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Durante una conferencia de prensa, el ministro de Finanzas Jonathan Mencos y Carlos Mendoza, titular de SGPlan, informaron sobre los 4 programas insignias de inversión pública de infraestructura durante esta gestión gubernamental y que se empezará a proponer en la iniciativa del presupuesto de ingresos y gastos 2025 que se presente al Congreso de la República el próximo 2 de septiembre. El primer eje corresponde a la cobertura total de energía eléctrica por $800 millones, que representarán unos 6.216 millones de quetzales. Para la construcción de caminos rurales se asignarían $600 millones o 4.662 millones de quetzales. Para las carreteras principales o internacionales que son utilizadas por el comercio, se considera que el costo podría ser de $1.000 millones o alrededor de 8.000 millones de quetzales. Finalmente, se iniciaría con la construcción de la fase 1 de la línea azul del metro, que correría de Misco hacia el Obelisco, que tendría un costo de unos $600 millones, unos 4.662 millones de quetzales. Y hoy en Hablemos de Dinero le voy a hablar de la inteligencia artificial que ha causado muchos cambios en el mundo del SEO. Es por eso que hoy le daremos a los emprendedores una comprensión del modo en que estos cambios están afectando la visibilidad de sus sitios en línea y de lo que pueden hacer para maximizar el crecimiento de su negocio. El SEO sigue evolucionando en respuesta a los cambios de algoritmo y el comportamiento de los usuarios. Se ha enfocado cada vez más en la capacidad de una marca para demostrar autoridad y experiencia en un tema particular. Esto se llama autoridad temática. Algo que ayudará es la experiencia generativa de búsqueda de Google, que tiene como objetivo agilizar la experiencia de búsqueda, proporcionando a los usuarios un acceso más rápido a información relevante, y la optimización del motor de respuestas. Con esto se ha vuelto más importante optimizar su contenido para que responda a consultas conversacionales más rápido. Los usuarios quieren encontrar respuestas inmediatas sin tener que hacer clic en una página web. Le recomiendo que investigue más sobre este extenso tema y verá que le ayudará a posicionar bien su marca en la búsqueda por internet. Le deseo una excelente noche. Y luego de la pausa, reformas electorales en Guatemala, líderes indígenas y juveniles buscan equidad de género en diputaciones del Congreso de la República. Lo revisamos al volver. Continuamos con más información. Y las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que conocerá el Congreso de la República fueron conocidas por líderes indígenas y juveniles, entre las que destacan la alternabilidad de género para ocupar las diputaciones en el Congreso. El Instituto Demos se reunió con líderes indígenas, sociales y jóvenes de Quiché para exponer las reformas que se pretenden hacer a la ley electoral y de partidos políticos en Guatemala. Sobresalen la representación de pueblos indígenas y la alternabilidad de género, en donde se esperaría que tanto hombres como mujeres representaran al departamento en el Congreso de forma igualitaria. Nosotros nos hemos propuesto llevar a las diferentes zonas del país, a los diferentes departamentos, la consulta de la ley electoral. Creemos que fue la población de los territorios de Guatemala que salió a manifestarse por la democracia y que tienen derecho ahora a recibir la información. Los líderes indígenas, así como los jóvenes, ven que las reformas están cuesta arriba con la aprobación en el Congreso de la República. Expresaron que se necesita mucho consenso y buscarían reunirse con los 8 diputados del Quiché para hablar de ellas. Uno, y de la inclusión equitativa entre mujeres y hombres, ya que eso puede abrir como que una perspectiva más amplia entre opiniones y también como mejoras para el desarrollo de nuestro país. Nos preocupa muchísimo en caso de los diputados en el Congreso, porque cuando se les dijo desde el principio, ¿verdad?, de que era necesario reformar los acuerdos que tenían el Congreso, y resulta que cuando vieron que no va en su favor, comenzaron a desintegrarse y no estar en las sesiones. Dentro de las reformas no se incluyó limitar el periodo de funciones de un alcalde, su consejo y de los diputados. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.
Continuamos en el interior del país porque 2.500 estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Santa Lucía, Cotzumalguapa, están siendo afectados porque no terminan de construir las aulas. La obra comenzó hace 4 años. Los jóvenes reciben clases virtuales. La unidad ejecutora de este proyecto es la Unidad de Construcción de Edificios del Estado del Ministerio de Comunicaciones y asignaron para ello más de 35.900.000 quetzales. La obra dio inicio en enero de 2022 y como fecha de entrega tiene el 31 de mayo de este año. Sin embargo, la preocupación de padres de familia es que los trabajos están detenidos. Que ya mucho tiempo este instituto ha estado en construcción, remodelación, pero ya se tardaron mucho. Desde la pandemia, la población estudiantil del INEP María Josefa Rosado reciben clases de forma virtual y esto ha causado la deserción escolar por lo incómodo. Sin embargo, quienes también resultan afectados son los docentes, quienes en una casa donde resguardan todo el material inmobiliario del instituto se acomodan como pueden para dar las clases virtuales. Se preocupen en entregar lo que concierne al instituto, ya que el compromiso, según nos habían platicado, probablemente iba a ser en el mes de junio, pero estamos viendo que toda la construcción se quedó ahí paralizada. Entonces eso es preocupante. Ya los niños ya no queremos, pues, como padres, que estén en línea, sino que ellos vayan a sus clases presenciales, para bien de los alumnos, para bien de los maestros y para bien de nosotros también. Sí hay alguna deserción ya considerable de estudiantes por la modalidad, pero estamos seguros que nos van a apoyar en esta situación, agilizando que los trabajos pues puedan continuar y que nos puedan entregar tan pronto como sea posible las instalaciones. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del servicio de Guate Reporta. Recuerden el número 4003-3859. Bueno, y el primer reporte que vamos a presentarles se trata de la contaminación de humo negro que causa un camión. Nuestro televidente manifestó su rechazo ante la falta de mantenimiento de vehículos que a diario se genera en las carreteras del país.